El gobernador Roberto Mendoza sabía que su carrera política pendía de un hilo tan delgado que hasta el suspiro de un niño podría romperlo. Los videos de él recibiendo sobornos del cartel habían sido filtrados hacía una semana, y aunque sus abogados habían logrado argumentar que eran deepfakes y montajes de sus enemigos políticos, las encuestas no mentían en su aprobación. Había caído del 60 al 12% en días. Necesitaba un milagro, o al menos, la ilusión de uno sentado en su oficina del Palacio de Gobierno en Guadalajara, rodeado de asesores que sudaban nerviosismo. Mendoza golpeaba la mesa con sus dedos manicurados mientras revisaba las opciones. Había intentado todo en entrevistas lacrimógenas hablando de su familia, visitas sorpresa a hospitales, hasta había adoptado un perro callejero frente a las cámaras. Nada funcionaba. El pueblo ya no le creía. Y las elecciones estaban a solo 3 meses. ¿Qué mexicano es universalmente amado?, preguntó a su jefe de campaña, Ernesto Villarreal, un hombre que había sacado de la cárcel a políticos más corruptos que Mendoza. Alguien cuya imagen pueda limpiar la mía por asociación. Villarreal no dudó. Saúl Álvarez San Canelo es un héroe nacional, viene del pueblo, hecho a sí mismo sin escándalos reales. Si logras una foto con él apoyándote, valdría más que $1,000,000 en publicidad. Mendoza sonrió con esa sonrisa de tiburón que había perfeccionado en 30 años de política sucia. ¿Y si no quiere apoyarme? No le das opción. Lo emboscas en un evento público frente a cámaras, donde no pueda negarse sin quedar mal. ¿Y si se niega? Villarreal hizo una pausa calculada. Bueno, siempre puedes hacer que quede como el malo de la historia. El plan era simple en su crueldad. Mendoza anunciaría la inauguración de un centro deportivo comunitario en uno de los barrios más pobres de Guadalajara, nombrándolo Centro de Boxeo Infantil Canelo Álvarez, sin permiso ni consulta. Invitaría a Canelo a través de canales públicos y medios de comunicación, haciéndolo parecer que ya había un acuerdo. Si Canelo no asistía, quedaría como alguien que abandonó a los niños pobres. Si asistía, Mendoza se aseguraría de que cada foto los mostrara juntos, implicando apoyo político. La invitación fue enviada con bombo y platillo. Conferencias de prensa anunciando que Canelo sería el padrino del centro. Pósters por toda la ciudad con la silueta de un boxeador y las palabras Canelo con Mendoza por los niños de Jalisco. Era una trampa perfecta. O eso creían. A lo que Mendoza no calculó fue que Canelo Álvarez no había llegado a ser campeón mundial solo por sus puños, sino por su inteligencia estratégica. Cuando recibió la noticia del supuesto centro con su nombre, Canelo supo inmediatamente que había visto a suficientes políticos intentar usar su imagen para reconocer el juego, pero Canelo también sabía que no asistir le daría a Mendoza munición para atacarlo. Así que tomó una decisión que sorprendería a todos. Iría, pero en sus propios términos. Le dijo a su equipo que prepararan una donación real para los niños del barrio. Contrató a un equipo de documentalistas independientes para grabar todo, y más importante, estudió cada escándalo, cada mentira, cada crimen de Mendoza como si fuera un oponente en el ring. El día del evento, el barrio de Oblatos estaba irreconocible. Mendoza había gastado millones en una producción digna de Hollywood, escenario, pantallas gigantes, hasta había pagado a extras para que llenaran las calles con pancartas de apoyo. El supuesto centro de boxeo era apenas un gimnasio viejo, con una mano de pintura fresca, pero las cámaras estaban posicionadas para que pareciera una instalación de primer mundo. En Mendoza llegó en un convoy de camionetas blindada, bajando con su mejor traje italiano y su sonrisa de campaña. Los aplausos espontáneos de la multitud pagada resonaron mientras él saludaba como si fuera un emperador romano. Todo estaba saliendo según el plan cuando Canelo llegó, manejando él mismo un sedán modesto, sin guardaespaldas ni convoy. La energía cambió inmediatamente. Los aplausos ahora eran genuinos. Los niños corrieron hacia él no porque les pagaran, sino porque era su héroe real. Mendoza observó con envidia, mal disimulada, cómo Canelo se tomaba el tiempo de saludar a cada niño, firmar autógrafos, tomarse fotos sin prisa. «Mi querido Canelo», exclamó Mendoza acercándose con los brazos abiertos frente a todas las cámaras. «Gracias por apoyar mi iniciativa para los niños». Canelo esquivó elegantemente el abrazo, extendiendo la mano para un saludo formal. «Vine a apoyar a los niños, gobernadora, no su iniciativa». El comentario fue capturado por todos los micrófonos, pero Mendoza mantuvo su sonrisa. Había anticipado algo de resistencia. Era hora del plan B. Durante la siguiente hora, Mendoza intentó repetidamente aparecer en fotos con Canelo, pero el boxeador siempre encontraba una manera de estar rodeado de niños, haciendo imposible una foto de apoyo político. Cuando Mendoza intentaba hacer declaraciones conjuntas, Canelo simplemente se alejaba para hablar con los padres de familia. La frustración de Mendoza crecía, y con ella su desperation. Durante el supuesto corte de listón, Mendoza tomó el micrófono. «Es una lástima que algunas celebridades», dijo mirando directamente a Canelo,
se olviden de sus raíces humildes cuando llegan a la cima, que prefieran codearse con empresarios extranjeros antes que con los servidores públicos, que realmente trabajamos para el pueblo. El insulto velado hizo que la multitud murmurara incómoda. Canelo, que estaba enseñando a un niño cómo sostener los guantes, ni siquiera levantó la vista. A Mendoza interpretó el silencio como debilidad y decidió presionar más. Supongo que es más fácil golpear un saco que entender las complejidades de servir a tu país. No todos tenemos la capacidad intelectual para la política, ¿verdad? Algunos nacieron solo para entretener. Ahora sí había cruzado una línea. Los padres de familia comenzaron a abuchear suavemente. Algunos periodistas no pagados intercambiaron miradas de incredulidad. Pero Canelo seguía en silencio, ahora ayudando a una niña pequeña a ponerse los guantes de boxeo a Mendoza, sintiendo que perdía el control del narrative. Decidió ir por todo. Es curioso como algunos que no pudieron ni terminar la secundaria ahora se creen demasiado importantes para apoyar a quienes sí estudiamos, quienes sí nos preparamos intelectualmente. Parody. Pero supongo que cuando tu única habilidad es la violencia legalizada, no puedes esperar mucho más. Fue entonces cuando un niño de unos 10 años, con la inocencia que solo los niños poseen, le preguntó a Canelo en voz alta: ¿por qué el señor gobernador está siendo tan grosero contigo? El gimnasio quedó en silencio absoluto. Hasta los camarógrafos pagados por Mendoza dejaron de grabar por un momento. Todos los ojos estaban en Canelo, esperando su reacción. Canelo se puso de pie lentamente, le revolvió el cabello al niño con cariño y finalmente tomó el micrófono. Cuando habló, su voz era calmada, respetuosa, pero cada palabra estaba cargada de una elegancia devastadora. Mijo, le dijo al niño, pero hablando para todos, el señor gobernador no está siendo grosero, no está siendo político. Hay una diferencia. Cuando alguien es grosero, es porque no sabe comportarse mejor. Cuando alguien es político con estas tácticas, es porque eligió comportarse peor sabiendo que podía hacerlo mejor. Se volvió hacia la audiencia, no hacia Mendoza, deliberadamente negándole incluso el reconocimiento de confrontación directa. El gobernador tiene razón en algo. No terminé la secundaria. Tuve que trabajar desde niño para ayudar a mi familia. Vendí paletas en los camiones cuando él probablemente estudiaba en colegios privados pagados con el dinero de su padre, quien, por cierto, también fue político y también fue acusado de corrupción, aunque en esos tiempos no había videos. Para probarlo, a Mendoza palideció. ¿Cómo sabía Canelo sobre su padre? Canelo continuó, su voz manteniéndose perfectamente modulada. Es verdad que mi educación vino del gimnasio, no de la universidad, pero en el gimnasio aprendí algo que aparentemente no enseñan en las facultades de Derecho donde el gobernador obtuvo su título. Aprendí que la verdadera fuerza no está en humillar al débil, sino en protegerlo. El gobernador habla de servir al país. Canelo hizo una pausa, mirando ahora directamente a las cámaras. Yo he servido a México llevando nuestra bandera a lo más alto del deporte mundial. He generado empleos para cientos de familias mexicanas. He construido escuelas, hospitales, y sí, gimnasios como este, pero con mi propio dinero, no con él. Dinero de los impuestos que luego aparece en videos recibiendo sobres. La multitud comenzó a aplaudir, primero tímidamente, luego con más fuerza. Mendoza intentó interrumpir, pero Canelo levantó la mano suavemente, y sorprendentemente, el gobernador se calló. Sobre la violencia legalizada, Canelo sonrió. Por primera vez, esa sonrisa que sus oponentes conocían bien. Es curioso que lo mencione alguien cuya carrera política ha estado marcada por la violencia institucionalizada. La diferencia entre usted y yo, gobernador, es que yo subo al ring donde mi oponente sabe que viene una pelea y tiene oportunidad de defenderse. Usted golpea a sus oponentes por la espalda, en la oscuridad, con el poder del Estado. Pero ¿sabe qué es lo más triste de todo esto? Canelo se acercó ahora a Mendoza, quien instintivamente retrocedió. Que usa a estos niños, esta comunidad que ha ignorado por años, como escenario para su teatro político. Este gimnasio que inauguró hoy no tiene agua corriente, los baños no funcionan, el techo tiene goteras. Pero claro, eso no se ve en las fotos. Canelo sacó un cheque de su bolsillo. Este es un cheque por 5 millones de pesos. No para su gobierno, sino directamente para la Asociación de Padres de Familia de este barrio, con una condición: que sea administrado por un comité ciudadano. No problem. Construiremos un verdadero centro de boxeo, uno que funcione cuando las cámaras se vayan. La ovación fue ensordecedora. Padres de familia lloraban, niños gritaban de emoción. Hasta algunos de los empleados de Mendoza aplaudían, disimuladamente, pero Canelo no había terminado. Se volvió finalmente hacia Mendoza, quien parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Gobernador Mendoza, usted me invitó aquí sin mi consentimiento. Usó mi nombre sin mi permiso. Intentó asociarme con su campaña sin mi aprobación. En el boxeo,
Eso se llama golpe bajo, pero no voy a responder con otro golpe bajo. Voy a hacer algo que usted nunca haría. Voy a mostrarle respeto a pesar de que no lo merece. Anne extendió su mano hacia Mendoza. Le deseo suerte en sus problemas legales. Y espero que use el tiempo que le quede en el cargo para realmente servir a esta gente que ha usado solo para fotos. Mendoza, atrapado, sin opciones, tuvo que estrechar la mano mientras las cámaras capturaban su humillación completa. Pero Canelo aún guardaba el golpe final. Por cierto, gobernador, sobre eso de que no entiendo las complejidades de servir al país. Mi fundación ha auditado públicamente cada peso que maneja. Invito a su gobierno a hacer lo mismo. La transparencia, como el valor, se demuestra con acciones, no con palabras. Y sobre mi falta de capacidad intelectual. Hablo 3 idiomas, manejo empresas en 5 países, y nunca he necesitado pagar por un título universitario. La inteligencia, gobernador, no se mide en diplomas comprados, sino en decisiones tomadas. Canelo soltó la mano de Mendoza y se volvió hacia los niños. ¿Quién quiere aprender a tirar un jab? Los niños corrieron hacia él, dejando a Mendoza solo en su propio evento, rodeado de sus empleados pagados pero completamente aislado. Las cámaras seguían rodando, capturando cada segundo de su destrucción política. Lo que siguió fue predecible, pero no menos devastador. El video se volvió viral en minutos. Canelo da Mendozaco trending mundial. Los memes fueron inmediatos y despiadados. Pero más allá del contenido viral, algo más profundo sucedió. La respuesta de Canelo se convirtió en un manual de cómo enfrentar el bullying político. Con clase, analistas políticos diseccionaron cada palabra, cada pausa, cada gesto. Universidades usaron el video en clases de comunicación política y relaciones públicas. Psicólogos hablaron sobre el poder de mantener la calma ante la provocación. Fue llamado la Cátedra de Guadalajara y se convirtió en referencia obligada sobre cómo responder a ataques políticos. A Mendoza intentó hacer control de daños. Publicó un comunicado diciendo que sus palabras habían sido malinterpretadas y que tenía el máximo respeto por Canelo. Pero era demasiado tarde. Su ya dañada credibilidad estaba completamente destruida. 3 días después, su propio partido le pidió que renunciara. Una semana después, nuevas evidencias sobre su corrupción aparecieron. Un mes después, estaba bajo arresto domiciliario. Mientras tanto, el verdadero centro de boxeo comunitario Oblatos, sin el nombre de ningún político, fue construido en tiempo récord. Canelo supervisó personalmente cada detalle. El día de la inauguración real no hubo políticos invitados, solo niños, padres, entrenadores y un campeón que había demostrado que la verdadera elegancia no está en los trajes caros, títulos universitarios, sino en la capacidad de mantener la dignidad mientras destruyes a quien intentó humillarte. En una entrevista posterior, le preguntaron a Canelo si había planeado su respuesta. En el boxeo, respondió: estudias a tu oponente, sabes sus debilidades. Mendoza tenía muchas. Solo esperé a que se expusiera lo suficiente para conectar el golpe perfecto. No fue violencia, fue precisión. No fue humillación, fue justicia. Y sobre todo, fue necesario. Porque si no confrontas a los bravucons, especialmente a los que tienen poder, seguirán abusando de los débiles. ¿Y la ovación?, preguntó el periodista. No fue para mí, aclaró Canelo. Fue para la idea de que alguien, finalmente, le dijera la verdad al poder sin tener que ensuciarse las manos. La gente no aplaudía mi respuesta. Aplaudían su propia esperanza de que se puede enfrentar la corrupción con dignidad. 6 meses después, durante las elecciones, Mendoza ni siquiera pudo aparecer en la boleta. Estaba en juicio, enfrentando 20 años de cárcel. El candidato que lo reemplazó perdió por el margen más amplio en la historia de Jalisco. El pueblo había hablado. Ya no tolerarían políticos que usaran su necesidad como herramienta de manipulación. En el centro de boxeo comunitario Oblatos, ahora uno de los mejores de México, hay una placa en la entrada. No menciona a ningún político. Solo dice: la verdadera fuerza se mide en la capacidad de defender a quienes no pueden defenderse solos. La verdadera inteligencia se demuestra en construir, no en destruir. Y la verdadera elegancia está en responder a la bajeza. Connaught está firmada simplemente para los niños de Oblatos, con amor y respeto. Años después, cuando jóvenes políticos estudiaban el video en sus clases de comunicación, un profesor resumió la lección. A Mendoza cometió el error clásico del bravucón. Confundió el silencio con debilidad, la humildad con inferioridad y la clase con sumisión. Canelo le enseñó, y nos enseñó a todos, que la elegancia no es ausencia de fuerza, sino fuerza bajo control absoluto. Y que a veces la respuesta más devastadora no es un grito, sino una verdad dicha con calma. La historia del político que intentó humillar a Canelo se convirtió en advertencia para toda una generación de políticos mexicanos.
No confundan la nobleza con debilidad, porque los verdaderos campeones no necesitan gritar para ser escuchados, no necesitan insultar para ser respetados, y definitivamente no necesitan de la política para ser amados por su pueblo. Pero la historia estaba lejos de terminar. Mendoza, desde su arresto domiciliario, no era el tipo de hombre que aceptaba la derrota con gracia. Durante semanas, conspiró con sus abogados y los pocos aliados que le quedaban para montar una contraofensiva. Se iba a Caya, se levaría, todos los que pudiera con él. Especialmente a Canelo contrató a una firma de investigadores privados de dudosa reputación, conocidos por fabricar evidencia cuando no la encontraban. Les dio una misión simple: destruir la imagen de Canelo Álvarez. Encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera usar para arrastrarlo al lodo con el durante meses. Estos investigadores siguieron cada movimiento de Canelo. Revisaron sus finanzas, entrevistaron a ex empleados descontentos, buscaron en su pasado cualquier indiscreción, pero mientras más buscaban, más frustrados se volvían. El expediente que construyeron era paradójicamente devastador para Mendoza. Mostraba donaciones anónimas de Canelo a cientos de causas, impuestos pagados religiosamente, empleados bien tratados que solo tenían cosas positivas que decir desesperado. Mendoza recurrió a su última carta a su hermana, Patricia Mendoza, jueza federal con poder para influir en casos importantes. Patricia había construido su carrera sobre los cimientos corruptos que su hermano había puesto, y ahora él la llamaba para cobrar el favor. «Necesito que abras una investigación federal contra Álvarez», le dijo durante una visita en su arresto. «Domiciliario, lavado de dinero, evasión fiscal, lo que sea. Solo manténlo ocupado defendiéndose mientras yo arreglo mi situación». Patricia dudó. Atacar a Canelo era peligroso, no legal sino políticamente. Pero Roberto tenía demasiada información sobre sus propios crímenes. Accedió, pero con condiciones: en sería sutil, indirecta, usando intermediarios. 2 semanas después, comenzaron a aparecer filtraciones en medios amarillistas, supuestas irregularidades en la fundación de Canelo, cuestionamientos sobre el origen de algunas donaciones, insinuaciones de vínculos con apuestas ilegales. Nada concreto, nada comprobable, pero suficiente para sembrar duda. Canelo observaba estos ataques con la misma calma con la que estudiaba a un oponente en el ring. No respondió inmediatamente. En lugar de eso, hizo algo que nadie esperaba. Contrató a la firma de auditoría más prestigiosa de México para hacer una revisión completa y pública de todas sus finanzas y las de su fundación de los últimos 10 años. «Si voy a ser investigado», dijo en una conferencia de prensa, «que sea con transparencia total. Abro mis libros al escrutinio público, que cada peso sea examinado, no tengo nada que ocultar». Mientras tanto, en el centro de boxeo comunitario Oblatos, algo hermoso estaba sucediendo. Los niños del barrio no solo estaban aprendiendo boxeo, estaban transformando sus vidas. Uno de ellos, Pedrito Ramírez, de 12 años, había mostrado un talento natural extraordinario, hijo de una madre soltera que trabajaba en una maquiladora. Pedrito había estado al borde de unirse a una pandilla. Cuando el centro abrió, Canelo lo había notado durante una de sus visitas regulares. El niño tenía algo especial, no solo talento físico, sino esa hambre particular que solo tienen aquellos que han conocido el verdadero hambre. Canelo comenzó a entrenarlo personalmente cuando podía, y cuando no, le asignó a uno de sus mejores entrenadores. A la transformación de Pedrito se volvió simbólica de algo mayor. Los medios comenzaron a cubrir su historia, contrastándola inadvertidamente con los ataques infundados contra Canelo. Aquí estaba la prueba viviente del impacto real de Canelo versus las acusaciones vacías de políticos corruptos. Un día, Patricia Mendoza cometió un error fatal. En una cena con otros jueces, después de varias copas de vino, alardeó sobre cómo estaba manejando el caso Álvarez por su hermano. No sabía que uno de los meseros era en realidad un agente encubierto de la Fiscalía Anticorrupción, que había estado investigando a los hermanos Mendoza por meses. La grabación llegó a manos del fiscal general, quien inmediatamente vio la oportunidad no solo de atrapar a los Mendoza, sino de limpiar parte del poder judicial, pero necesitaba más evidencia. Decidió acercarse a la única persona que había enfrentado a los Mendoza públicamente y sobrevivido. Canelo Álvarez. La reunión fue secreta, en una casa de seguridad en las afueras de Guadalajara. El fiscal general Alejandro Ruiz era un hombre honesto en un mar de corrupción, sobreviviendo a base de inteligencia y precaución. «Señor Álvarez», comenzó, «sé que está siendo atacado injustamente. Sé quién está detrás y por qué, y creo que podemos ayudarnos mutuamente». Canelo escuchó la propuesta en colaborar con la investigación, permitir que lo usaran como carnada para exponer la red de corrupción de los Mendoza. Era peligroso, pero Canelo había enfrentado peligros mayores en el ring.
¿Qué necesita de mí? Preguntó simplemente. Que siga siendo usted mismo. Que no responda a los ataques con ataques. Que los deje exponerse mientras creen que están ganando. Y cuando tengamos suficiente evidencia, actuaremos. Durante los siguientes meses, Canelo soportó los ataques con una paciencia que sorprendía hasta a sus más cercanos colaboradores. Los medios amarillistas publicaban historia tras historia, cada una más ridícula que la anterior. Llegaron a insinuar que Canelo era parte de una conspiración internacional, que su éxito en el boxeo era resultado de peleas arregladas, que su fundación era una secta. Pero mientras los Mendoza y sus aliados se enfocaban en destruir a Canelo, no notaron la red que se cerraba alrededor de ellos. Cada soborno que pagaban por publicar historias falsas era documentado. Cada llamada telefónica para presionar jueces era grabada. Cada reunión secreta era fotografiada en el momento de la verdad. Llegó durante un evento que nadie esperaba. Pedrito Jaumírez, el niño del centro comunitario, había clasificado para el Campeonato Nacional Juvenil de Boxeo. Era un evento menor en términos deportivos, pero Canelo se aseguró de que tuviera cobertura mediática, invitando a periodistas serios a cubrir la historia de superación del niño Roberto Mendoza. En un acto de estupidez suprema nacida de la arrogancia, decidió aparecer en el evento. Aunque estaba en arresto domiciliario, había conseguido un permiso especial argumentando labor social. Su plan era simple: confrontar a Canelo públicamente, acusarlo frente a las cámaras de todas las falsedades que había estado sembrando, forzar una reacción que pudiera usar en su defensa legal. Llegó al modesto gimnasio donde se realizaba el campeonato con un séquito de abogados y camarógrafos propios. Cuando vio a Canelo en las gradas, viendo a Pedrito prepararse para su pelea, se dirigió hacia él con paso decidido. «Álvarez», gritó lo suficientemente fuerte para que todos voltearan. «Tienes el descaro de aparecer en público mientras eres investigado por fraude». Canelo ni siquiera volteó a verlo. Siguió observando a Pedrito calentar, dándole consejos ocasionales. Esta indiferencia enfureció más a Mendoza. «Te hablo a ti, criminal». Mendoza estaba ahora junto a Canelo, su cara roja de rabia. «Tú y tu fundación fraudulenta. Tú y tus peleas arregladas. Eres una vergüenza para México». Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Pedrito, el niño de 12 años, dejó de calentar y se acercó a Mendoza. «Señor», dijo con voz clara, «está interrumpiendo mi preparación y está insultando al hombre que me salvó la vida. Por favor, váyase o siéntese en silencio». Mendoza miró al niño con desprecio. ¿Otro actor pagado? ¿Cuánto te pagan por defender a este fraude? Fue el error que selló su destino. La madre de Pedrito, María Ramírez, una mujer que había trabajado 18 horas diarias para mantener a su hijo, se levantó de las gradas. Con voz temblorosa pero firme habló: «Mi hijo estaba muriendo en las calles antes de que el señor Canelo abriera el centro. Yo rezaba cada noche para que no volviera muerto. Ahora está aquí compitiendo con un futuro. ¿Y usted? ¿Qué ha hecho usted por nosotros además de robarnos?». Como si fuera una señal, otros padres comenzaron a levantarse y hablar. Historias de cómo el centro había salvado a sus hijos, cómo Canelo pagaba de su bolsillo uniformes, alimentos, hasta transporte. Era un testimonio espontáneo y devastador. Mendoza, viéndose superado, jugó su última carta. Sacó un sobre de su saco. «Tengo aquí evidencia de que Álvarez ha estado sobornando a jueces deportivos. Documentos que prueban que sus victorias han sido compradas». Intentó abrir el sobre dramáticamente, pero en ese momento, agentes federales entraron al gimnasio. El fiscal general Ruiz entró detrás de ellos, con una orden de arresto. «Roberto Mendoza está arrestado por extorsión, fabricación de evidencia, obstrucción de justicia y conspiración criminal». Patricia Mendoza está arrestada por abuso de autoridad judicial y conspiración. Patricia, que había estado escondida entre el público esperando su señal para actuar, intentó huir, pero fue detenida inmediatamente. «Los documentos en ese sobre», continuó el fiscal dirigiéndose al público, «y las cámaras fueron fabricados por el señor Mendoza. Tenemos grabaciones de él ordenando su creación, pagando por ellos, planeando este montaje. Todo has document». Mientras esposaban a los hermanos Mendoza, Canelo finalmente se levantó y habló: «Quiero que todos entiendan algo. Esto no es una victoria mía. Es una victoria de la justicia. Los Mendoza representan lo peor de México: el abuso de poder, la corrupción, el desprecio por el pueblo. Pero México es más fuerte que sus peores políticos. México son ustedes, los padres que trabajan honestamente, los niños que sueñan con un futuro mejor». Se volvió hacia Pedrito. «Ahora ve y gana tu pelea. Muéstrales que los niños de Oblatos pueden ser campeones». Pedrito ganó su pelea esa noche. Y cuando levantaron su mano en victoria, no fue solo su triunfo. Era el triunfo de todos los que habían sido menospreciados, usados y abusados por políticos corruptos,
La caída de los Mendoza destapó una red de corrupción que llegaba hasta los niveles más altos del gobierno estatal. 37 funcionarios fueron arrestados en las semanas siguientes. Millones de pesos robados fueron recuperados. Pero más importante, se envió un mensaje claro. El pueblo ya no toleraría el abuso. 6 meses después, en una ceremonia en el Palacio Nacional, el presidente de México condecoró a Canelo con la medalla al mérito civil, no por sus victorias en el ring, dijo el presidente, sino por demostrar que un ciudadano, armado solo con verdad y dignidad, puede enfrentar y vencer la corrupción institucional. Canelo aceptó la medalla, pero inmediatamente la dedicó. Esta medalla pertenece a cada mexicano que ha dicho basta a la corrupción, a cada madre como María Ramírez que trabaja honestamente, a cada niño como Pedrito que elige el camino difícil pero correcto. Yo solo fui la voz, pero el poder siempre ha estado en el pueblo. Roberto Mendoza fue sentenciado a 25 años de prisión. Patricia recibió 20, pero sus sentencias fueron casi misericordiosas comparadas con su verdadero castigo. Ver desde la cárcel cómo el centro comunitario que habían intentado usar como pro político florecía, produciendo campeón tras campeón no solo en boxeo sino en la vida. En un año después, durante la inauguración de otro centro comunitario, esta vez en Ecatepec, un periodista le preguntó a Canelo sobre su confrontación con los Mendoza. ¿Se arrepiente algo? Preguntó el periodista. Canelo lo pensó. Me arrepiento de que hayan tenido que existir los Mendoza para que el pueblo se diera cuenta de su poder. Me arrepiento de que niños como Pedrito hayan tenido que sufrir antes de recibir ayuda. Pero no me arrepiento de haber estado ahí en ese momento para ser la voz que el pueblo necesitaba. ¿Qué aprendió de todo esto? Que la elegancia no es solo como respondes a un insulto. Es como vives tu vida, de manera que cuando alguien te ataque con mentiras, la verdad de tus acciones hable más fuerte que cualquier defensa. Los Mendoza no perdieron porque yo los derroté. Perdieron porque la vida que viví, el trabajo que hice, las personas que ayudé, crearon un escudo de verdad que ninguna mentira pudo penetrar. 3 años después, Pedrito Ramírez ganó su primera pelea profesional. En su esquina estaba Canelo, como entrenador honorario. En los gradas, su madre lloraba de orgullo, y en alguna celda de una prisión federal, Roberto Mendoza veía la pelea en una pequeña televisión, forzado a presenciar el éxito continuo del hombre que intentó destruir y del programa que intentó explotar. La historia se estudia ahora en las escuelas de derecho mexicanas como ejemplo de cómo la sociedad civil puede enfrentar la corrupción política. Sé íconos como el caso Oblatos, y se ha convertido en símbolo de resistencia ciudadana. Pero para Canelo, el verdadero triunfo no fueron las medallas ni el reconocimiento. Fue algo que sucedió 5 años después de aquella confrontación inicial. Estaba visitando el centro de Oblatos cuando una niña pequeña se le acercó. Señor Canelo, dijo tímidamente, mi papá dice que usted le enseñó a México que no tenemos que agachar la cabeza ante los poderosos. Es verdad. Canelo se arrodilló para estar a su altura. No, mija, yo no le enseñé nada a México. México ya lo sabía. Solo necesitaba recordarlo. A veces, todos necesitamos que alguien nos recuerde lo fuertes que somos. La niña y corrió a seguir entrenando. Canelo la observó, viendo en ella y en todos los niños del centro el verdadero legado de aquella confrontación. Una generación que crecería sabiendo que la elegancia vence a la arrogancia, que la verdad vence a la mentira, y que un ciudadano honesto vale más que 1000 políticos corruptos. En las paredes del centro, junto a las fotos de los jóvenes campeones que había producido, había una placa con una frase que resumía todo. Aquí no entrenamos solo boxeadores, entrenamos ciudadanos que no se dejan humillar, que no se dejan comprar, y que saben que la verdadera victoria es vivir con dignidad. Y así, lo que comenzó como un intento desesperado de un político corrupto por usar a Canelo para salvarse, se convirtió en el catalizador de un movimiento que transformó no solo un barrio, sino la conciencia de una nación. Cuando un hombre responde a la bajeza con altura, no solo gana él, gana toda la sociedad que lo presencia. A la ovación que recibió Canelo aquel día en el gimnasio no ha terminado. Continúa en cada niño que entrena en los centros comunitarios, en cada ciudadano que enfrenta la corrupción, en cada mexicano que elige la elegancia sobre la vulgaridad, la verdad sobre la mentira, la dignidad sobre la sumisión. En 10 años, después de aquella confrontación en el gimnasio de Oblatos, México había cambiado, no completamente. La corrupción no desaparece de la noche a la mañana, pero algo fundamental había shifting en la conciencia nacional. En los políticos ahora lo pensaban 2 veces antes de usar figuras públicas respetadas para sus juegos. Los ciudadanos estaban más dispuestos a alzar la voz, y el nombre Oblatos se había convertido en sinónimo de resistencia digna. Roberto Mendoza había cumplido solo 10 años de su sentencia cuando murió en prisión. No fue violencia ni venganza. Su corazón, corroído por años de amargura y odio, simplemente dejó de latir una madrugada. Sus últimas palabras, según su compañero de celda, fueron:
Debía haber estrechado su mano con respeto desde el principio. Patricia Mendoza sobrevivió a su hermano, pero su tiempo en prisión la había transformado. Comenzó a dar clases de derecho a otras reclusas, enseñándoles sus derechos, irónicamente convirtiéndose en la defensora de justicia que nunca fue cuando era jueza. Cuando le preguntaron por qué el cambio, respondió simplemente en cuando pierdes todo el poder que creías tener. Descubres el único poder real en elegir quién eres sin máscaras. Pedrito Jaumírez, aquel niño que defendió a Canelo, se había convertido en campeón mundial juvenil. Pero más importante, se había graduado de la universidad con honores en administración deportiva. Su sueño no era solo ser boxeador, sino crear más centros como el de Oblatos por todo México en una tarde de primavera. Canelo, ahora retirado del boxeo profesional pero más activo que nunca en labor social, recibió una invitación inesperada. Era de Patricia Mendoza, quien saldría en libertad condicional en una semana. Sé que no tengo derecho a pedirle nada, decía la carta, pero me gustaría verlo. No para pedir perdón, porque hay cosas imperdonables, sino para decirle algo que necesito decir antes de intentar reconstruir lo que queda de mi vida. Canelo acudió a la cita, en un café modesto en el centro de Guadalajara. Patricia estaba irreconocible en el cabello gris, sin teñir, sin maquillaje, vestida sencillamente, pero sus ojos tenían algo que nunca habían tenido antes: honestidad. Mi hermano murió odiándolo. Comenzó sin preámbulos, pero en sus últimos días, cuando ya no podía mantener las mentiras ni siquiera ante sí mismo, admitió algo. Dijo que usted había hecho lo que él nunca pudo: ganarse el respeto del pueblo sin comprarlo, sin amenazarlo, sin manipularlo. Dijo que envidiaba no su fama o su dinero, sino su capacidad de dormir en paz. Canelo escuchó en silencio. Vengo de una familia donde el poder era todo, continuó Patricia. Mi padre, mi abuelo, todos creían que el respeto se imponía, no se ganaba. Usted nos mostró lo equivocados que estábamos, y aunque el precio fue nuestra destrucción, tal vez era necesario. Tal vez México necesitaba ver que los Mendoza de este país podían caer. ¿Qué hará ahora?, preguntó Canelo. ¿Hay una organización que ayuda a víctimas de abuso de poder judicial? Me han aceptado como voluntaria. Es irónico, ¿no? Voy a dedicar lo que me queda de vida a defender a personas del tipo de jueza que yo era. Cuando se despidieron, Patricia extendió la mano. Canelo la estrechó sin dudar. Gracias, dijo ella. ¿Por qué? Por no destruirme cuando pudo. Por que la justicia siguiera su curso. Por mostrarme, aunque fuera a través del dolor, que hay otra forma de vivir. 2 años después, en el 20º aniversario del Centro de Boxeo de Oblatos, se organizó un evento especial. No era una competencia ni una exhibición, era una graduación. 50 jóvenes que habían pasado por el programa no solo como boxeadores, sino como estudiantes recibían becas universitarias completas, financiadas por un fondo que había crecido exponencialmente gracias a donaciones de todo México. Canelo estaba en el podio, pero no era el orador principal. Ese honor le correspondía a María Ramírez, la madre de Pedrito, quien ahora dirigía la Asociación de Padres de Familia de todos los centros comunitarios. Hace 12 años, comenzó María, con voz emocionada. Un político corrupto intentó usar nuestra necesidad para su beneficio. Intentó usar a nuestros hijos como props para sus fotos. Intentó humillar al hombre que nos había dado esperanza. Pero algo hermoso sucedió. Descubrimos que teníamos voz. Descubrimos que podíamos decir no. Descubrimos que la dignidad no es un lujo de los ricos, sino un derecho de todos. La audiencia, que incluía a ministros, empresarios y gente común, escuchaba en silencio reverente. Estos jóvenes que se gradúan hoy, continuó María, no son productos de la caridad, son productos de la justicia, de la idea radical de que cada niño mexicano merece una oportunidad, no como favor político, sino como derecho humano. Why to do. Comenzó cuando un hombre se negó a dejarse humillar y respondió con tal elegancia que nos enseñó a todos cómo pararnos derechos. Cuando María terminó, la ovación fue larga y emotiva, pero el momento más poderoso vino después. Uno por uno, los 50 graduados pasaron al frente. Cada uno tenía una historia. El que iba a unirse al narco y ahora estudiaba medicina, la que había contemplado el suicidio y ahora sería psicóloga, el que dormía en las calles y ahora había sido aceptado en ingeniería. Al final todos se voltearon hacia Canelo y, en un gesto coordinado, levantaron sus manos en aplauso hacia él. No era la ovación de fans a una celebridad, sino el reconocimiento de ciudadanos a otro ciudadano que había mostrado el camino en Canelo. Visiblemente emocionado, tomó el micrófono Hayes Doucheacos. Un político me dijo que yo no entendía las complejidades de servir a México porque solo sabía golpear. Tenía razón en algo.
Yo sí sé golpear, pero no solo con los puños. Sé golpear a la injusticia con justicia, a la mentira con verdad, a la arrogancia con humildad. Y estos jóvenes han aprendido lo mismo. No los hemos entrenado para ser boxing. Los hemos entrenado para ser ciudadanos que saben pelear las batallas correctas de la manera correcta. Pausó mirando a la audiencia. Muchos de ellos políticos actuales que habían venido a asociarse con el éxito del programa. A los políticos presentes les digo, no necesitamos su caridad ni su condescendencia. Necesitamos que hagan su trabajo. Que recuerden que el poder es prestado, que el respeto se gana, y que intentar humillar a los ciudadanos que juran servir es el principio de su fin. Y a estos jóvenes les digo, recuerden siempre de dónde vienen, por no dayen, que eso limite a dónde van. Recuerden que la verdadera elegancia no está en la ropa que usan o los títulos que obtienen, sino en cómo tratan a los que no pueden hacer nada por ustedes. Y recuerden que a veces la mejor respuesta a un ataque no es otro ataque, sino una verdad dicha con tanta gracia que desarma no solo a tu atacante, sino a todo el sistema que lo creó. Esa noche en su casa, Canelo recibió una visita inesperada. Era el presidente de México, pero no venía en capacidad oficial. Venía como, padre, mi hijo quiere ser boxeador, dijo el presidente. Pero más que eso, quiere ser como usted. No el campeón mundial, sino el hombre que se paró frente al poder corrupto y lo venció con dignidad. ¿Qué consejo le daría? Canelo sonrió. Dígale que el ring más importante no tiene cuerdas ni esquinas. Es el ring de la vida diaria, donde cada decisión es un round, donde cada acción es un golpe a favor o en contra de la justicia. Dígale que entrene duro, no solo su cuerpo, sino su carácter. Y dígale que recuerde siempre a la ovación más importante. No viene del público, sino de poder mirarse al espejo sin vergüenza. 20 años después de aquella confrontación en Oblatos, Canelo, ya anciano, pero todavía erguido, visitó el gimnasio original. Había sido convertido en museo, preservando el momento exacto donde un político había intentado humillarlo y había recibido una lección de elegancia que transformó a México. En la pared principal, enmarcada en oro, estaba la frase que había definido todo: la verdadera fuerza se mide en la capacidad de defender a quienes no pueden defenderse solos. Un niño pequeño, tal vez de 6 años, se acercó a Canelo. ¿Usted es el señor de la foto?, preguntó señalando una imagen de aquel día. Sí, soy yo. Mi abuela dice que usted nos enseñó que no tenemos que dejar que los poderosos nos humillen. ¿Es verdad? Canelo se arrodilló con dificultad, sus rodillas protestando por años de batallas en el ring. Tu abuela es sabia, pero más importante que lo que yo enseñé es lo que México aprendió, aunque la elegancia es más fuerte que la arrogancia, que la verdad es más poderosa que el poder, y que un ciudadano con dignidad vale más que 1000 políticos sin ella. El niño asintió solemnemente y corrió a seguir jugando. Canelo se quedó observando el gimnasio lleno de niños entrenando, estudiando, soñando. En cada uno de ellos veía no futuros boxeadores, sino futuros ciudadanos que no se dejarían humillar, que responderían a la bajeza con altura, que transformarían México no con violencia, sino con la elegancia inquebrantable de la dignidad. Mientras salía del gimnasio por última vez, Canelo se detuvo en la puerta. Ahí, grabadas en una placa de bronce, estaban las palabras finales del juez en el caso Mendoza. Que este caso sirva de recordatorio eterno. En México, intentar humillar a un ciudadano honesto no es solo un error político, es un suicidio moral. Canelo tocó la placa suavemente, sonrió y caminó hacia el atardecer de Guadalajara. Detrás de él, el gimnasio resonaba con los sonidos de guantes golpeando sacos, de niños riendo, de un México que había aprendido a defenderse no con golpes bajos, sino con la elegancia invencible de la verdad. La ovación de aquel día, en Oblatos, nunca terminó realmente, solo se transformó en algo más permanente. El respeto eterno de una nación hacia un hombre que les enseñó que no necesitaban agachar la cabeza ante nadie, que la humildad no es debilidad, y que a veces, la respuesta más devastadora a un intento de humillación es una elegancia tan perfecta que no solo silencia a tu atacante, sino que inspira a generaciones a nunca permitir que los humillen. Y así terminó la historia del político que intentó humillar a Canelo no con venganza ni violencia, sino con la transformación de un país entero que aprendió que la verdadera nobleza no viene de títulos ni poder, sino de la capacidad de mantener la dignidad incluso cuando el mundo intenta arrebatártela. En sus memorias, publicadas póstumamente, Canelo escribió: a mi mayo era victoria. No fue ningún campeonato mundial. Fue aquel día en Oblatos cuando respondí a la bajeza con altura y México entero se puso de pie. No para aplaudirme a mí, sino para aplaudirse a sí mismo por reconocer que merecía mejor. Ese día no gané yo, ganó la dignidad, y esa victoria, a diferencia de los cinturones, es eterna. El fin.